¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 21, antes de que los demás pudieran reaccionar, las llamas brotaron del cuerpo de Tom y cubrieron todo su cuerpo, convirtiéndolo en un hombre de fuego. Antes de que Peggy y los demás pudieran reaccionar, los ojos de Tom se abrieron de golpe. Tom experimentó el nirvana en las llamas del Fénix. ¿Un Fénix? Voldemort lo miró con incredulidad, sintió una sensación extraña y familiar en el joven, tal como la había sentido en Fawkes. Las llamas del cuerpo de Tom fluyeron como un líquido, subiendo por su brazo izquierdo, formando una enorme ala llameante, y su ojo derecho se convirtió en el ojo de un basilisco. Miró a los ojos de Peggy, que casi lo había enviado a la reencarnación, y la miró fijamente a los ojos. Tom dio una mirada de sorpresa y, con un ligero cambio de dirección de su mano, simplemente golpeó a Peggy contra la pared con sus alas en llamas. Había planeado golpearla directamente a través de la ventana. La sala común de Ravenclaw estaba en la torre del castillo, a decenas de pies sobre el suelo, y no había ninguna posibilidad de que sobreviviera a la caída. Pero cuando Tom vio su mente, se sintió un poco sorprendido, así que simplemente la golpeó contra la pared. Pero no fue una bofetada limpia, incluso desde la distancia, y Tom pudo escuchar el sonido de los huesos rompiéndose. La bofetada probablemente le rompió los dos brazos a Peggy, le rompió varias costillas y le fracturó la columna vertebral al chocar contra la pared. Esta bofetada dejó sin aliento a Peggy. Una parte de su alma dividida salió volando por su cuerpo y voló hacia hermana como una estrella fugaz, mientras que la otra permaneció en su cuerpo y se quedó en silencio con ella. Después de abofetear a Peggy, Tom se volvió hacia Voldemort y Ridley. Es hora de arreglar todo. Tom levantó el brazo, la combinación del aire muerto que salía de la ilusión borrosa y la furia monstruosa generada por el recuerdo de Peggy se combinaron para darle a su siguiente magia un nuevo nivel de poder. Protego diabólico. Esta vez, en lugar de las pequeñas llamas para asar las salchichas a la parrilla, llamas mágicas azules salieron disparadas de su varita. Las llamas azules de la punta de su varita se arremolinaron a su alrededor y, con un movimiento de su muñeca, dibujaron un círculo a su alrededor. Las llamas se extendieron rápidamente hacia afuera y hermana abrió los ojos y saltó por la ventana de la sala común de Ravenclaw con una zancada, cayendo al suelo con un ruido sordo. Sin embargo, no mostró signos de lesión ni aceleró el paso, corrió por el césped y desapareció en el bosque prohibido en un abrir y cerrar de ojos. Ridley siguió su ejemplo e intentó escapar por la ventana más cercana, pero estaba a punto de saltar cuando la cabeza de un enorme perro demoníaco apareció de entre las llamas, lo agarró por el pelaje y lo arrastró hacia atrás. Entonces apareció la cabeza de un segundo perro, con la cabeza extendida, envolviéndolo de un solo mordisco. Ridley soltó un grito terrible, su cuerpo brotó una tinta tan espesa como la sangre, pero esta se evaporó instantáneamente en gas negro, combustible para las llamas, que poco a poco aparecieron como puntos azules de luz en su rostro, una llama punteada. Se retorció y forcejeó, agitó los brazos y gritó con la boca. Entonces, una llama estalló en el interior del cuerpo de Ridley y, entre las llamas, su cuerpo se volvió transparente, como una tetera con agujeros. Pronto desapareció y un diario carbonizado cayó al suelo con un estruendo, con una pequeña llama ardiendo en su interior. Voldemort intentó escapar por la puerta, pero la cerradura de la puerta parecía haberse atascado y fallado, dejándolo encerrado en la sala común. Finite incantatem. Hizo un gesto con la varita para intentar apagar las llamas, pero sin éxito. Su hechizo podía hacer retroceder a los perros en llamas que asomaban la cabeza una y otra vez, pero no podía destruirlos. A medida que las llamas crecían, también lo hacía su desesperación. Tom agitó su varita con la gracia de un director de orquesta, haciendo que las llamas bailaran con su varita. Las llamas envolvieron todo en la sala común, creciendo tan rápido que Voldemort fue acorralado por las llamas, sus hechizos fueron tragados por las llamas de Tom como si fueran barro. Voldemort no tuvo más remedio que usar un hechizo de congelación, pero la escarcha duró solo unos segundos antes de convertirse en aire. ¿Estás temblando? ¿Es porque tienes miedo? No puede ser el clima, todavía hace calor aquí, conviértete en cenizas, le dijo Tom a Voldemort después de acorralarlo, antes de lanzar su asalto final. Entonces, como un tsunami, las llamas envolvieron a Voldemort, ahogándolo, y los restos del alma de Voldemort se retorcían en las llamas mientras extendía un brazo cubierto de llamas y dejaba sus últimas palabras. Yo soy Voldemort, desapareció y su corona cayó al suelo con un estruendo, levantando una nube de humo negro.
Tom también se sentó en el suelo, el consumo de este hechizo era demasiado grande y su poder mágico se había agotado. Ahora, perdió el control de la maldición. Un gran pájaro rojo dorado entró volando por la ventana. Era Fauques, el Fénix. Las llamas de color azul pálido no le hicieron daño, e incluso se abrieron paso hasta encontrarse con el Fénix. Mientras volaba hacia la sala común, agarró a Peggy, que había caído en la esquina y ya estaba cubierta de llamas, luego voló hacia Tom y le dejó agarrar su cola, y después de que Tom la agarrara, los sacó a los dos del fuego. Antes de irse, Tom tomó los restos de los dos horrocruxes en su mano. La puerta de la sala común se abrió de golpe y las llamas se extendieron por el pasillo como el agua del mar en un barco, extendiéndose rápidamente por el pasillo. Pero frente a la ola de llamas había una figura alta y esbelta, con la barba y el pelo de un blanco plateado y lo suficientemente largo como para llegarle a la cintura. Vestía una túnica morada hasta el suelo y detrás de sus gafas de media luna había unos brillantes ojos azules. Albus Dumbledore había llegado. Finite incantatem. Sacó su varita de sauco y la apuntó al suelo, y una barrera dorada se levantó como una presa para contener las llamas. Las bestias que emergieron de las llamas se estrellaron contra la barrera, no solo sin poder romperla, sino provocando una serie de cambios dramáticos. La barrera que había invocado Dumbledore se agitó después de la colisión y lo que había sido un escudo se convirtió en una llama dorada, de la que nació un fénix dorado. Tan pronto como apareció el fénix, luchó contra el demonio perro. El hechizo de Dumbledore era de mucha mayor calidad, y su fénix casi derribó al perro demonio nacido en llamas de un solo golpe. Las llamas de la barrera se extendieron hacia arriba, mezclándose con las llamas azules para formar una hermosa bola de fuego dorada y azul. El oro poco a poco fue ganando terreno, y aunque las llamas azules seguían saliendo de la sala común, las doradas envolvieron todas las llamas y se retiraron al suelo. Las llamas azules, que habían sido tan poderosas hace un momento, habían desaparecido por completo del mundo. Solo el humo y el calor de los pasillos y la sala común daban fe de su existencia. Dumbledore miró la sala común completamente quemada y el pasillo medio quemado y suspiró, cubriéndose la frente. La escena de hace un momento despertó un recuerdo profundo en la mente de Dumbledore. Los jóvenes de hoy en día se están volviendo tan vivaces, suspiró Dumbledore. Pensó con picardía. Si esto sigue así, dentro de 20 años los de primer año se lanzarán hechizos asesinos cuando peleen. Dumbledore decidió ir al hospital de la escuela más tarde y hablar con el culpable del incidente. Pero antes de eso, tenía una cosa más que hacer, sacó su varita y lanzó un hechizo de restauración y un hechizo de limpieza, reparando las áreas dañadas por el fuego y borrando todos los rastros posibles de los pasillos y la sala común. Profesor Dumbledore. Se oyó un grito detrás de Dumbledore mientras intentaba limpiar el humo y el fuego de las paredes de la sala común. Con un suspiro silencioso, Dumbledore giró la cabeza hacia el profesor Flitwick, que había llegado corriendo. «Oh, Merlin, ¿qué ha pasado aquí?», exclamó con amargura. «¿Qué ha sido de la sala común de Ravenclaw?». El profesor Snape le había encomendado al profesor Flitwick que buscara las pertenencias personales de los estudiantes en la sala común de Slytherin ese mismo día. No tuvo ningún problema con ello, pero cuando terminó su búsqueda y se dirigió a la torre de Ravenclaw, sintió una punzada de incomodidad. ¿Por qué hay un olor tan fuerte a humo en este pasillo? Cuanto más subía el piso, más fuerte se hacía el olor a humo y más incómodo se sentía. Cuando llegó al pasillo donde se encontraba la torre, sintió que su tensión aumentaba. Aunque había sido reparada lo mejor posible, aún había señales evidentes de fuego en el pasillo. La vista de la sala común dejó a Flitwick con la boca abierta aún más. El corazón del decano de Ravenclaw sangraba. De toda la sala común de Ravenclaw, solo la estatua del propio Ravenclaw no había sido quemada, el resto de las decoraciones habían sido carbonizadas. Filius, encontraré una manera de devolver este lugar a su estado original. En cuanto a lo que pasó aquí, necesito un poco de tiempo para averiguarlo, le aconsejó Dumbledore con gentileza. El profesor Flitwick miró a su alrededor, 1000 pensamientos culminaron en un largo suspiro. Albus, ¿ese era un diario de magia oscura? La feroz batalla en la torre de Ravenclaw no afectó el funcionamiento normal del club de duelo en el gran comedor. Snape ya se había vuelto a vestir y había devuelto el escenario a su estado original. Luego, él y Lockhart dividieron a los estudiantes en dos grupos y los hicieron practicar sus hechizos entre sí. A mitad de camino, el profesor Lockhart parecía sediento y sacó una botella de agua de su bolsillo, y mientras se la llevaba a la boca, acció, botella de agua. Snape le arrebató la botella con un hechizo de invocación.
Miró la botella y comprendió de inmediato. Explíqueme, misterioso señor, ¿por qué lleva consigo una botella de poción multijugos? Snape sacó su varita, apuntó a la punta de la nariz de Lockhart y dijo: no se apresure. Manos arriba. Los jóvenes magos que estaban en el escenario, al oír la discusión entre los profesores, se detuvieron para mirarlos y, cuando se pronunciaron las palabras poción multijugos, se oyeron gritos de sorpresa. La poción, aunque avanzada, no era nueva para los jóvenes magos. Snape la había mencionado varias veces en sus clases de pociones y a menudo aparecía en las noticias del mundo mágico. Una cuerda negra emergió del extremo del bastón de Snape y ató a Lockhart frente a él con un nudo apretado. ¿Quién eres exactamente? Sus ojos se volvieron traviesos. Múltiples fracturas conminutas por todo el cuerpo, algunos fragmentos de hueso incluso perforaron sus órganos internos y extensas quemaduras en su piel. Madame Pomfrey estaba examinando cuidadosamente el cuerpo de Paddy, y el estado de su alma es muy malo. Ella se había asustado por la repentina llegada de Fawkes al hospital de la escuela, pero Madame Pomfrey, una curandera profesional, había respondido rápidamente para posicionar adecuadamente a los dos heridos. Tom había vuelto a su forma de Lockhart. Una rápida mirada de Madame Pomfrey mostró que estaba bien, solo con una quemadura en las manos y un poco falto de energía. Madame Pomfrey tenía mucha experiencia con los drenajes de energía, así que le dio a Tom un frasco de poción mágica y lo dejó solo. Paddy, por su parte, necesitaba más tratamiento. Mientras Madame Pomfrey trabajaba en los fragmentos de hueso que Peggy había alojado en su estómago, el profesor Dumbledore se acercó. Director Dumbledore, la señora Pomfrey intentó decir algo, pero fue interrumpida por el profesor Lockhart que estaba a un lado. Le entregó a Dumbledore el cuaderno medio quemado y la corona casi destrozada. En cuanto Dumbledore vio estos dos objetos, su expresión se tornó seria. Tomó los restos de los dos horrocruxes de manos de Tom y miró con atención las páginas carbonizadas y los fragmentos de la corona. Es extraordinario, dijo en voz baja. Probablemente sea el mejor estudiante que haya tenido Hogwarts. Su mirada se posó en el rostro de Tom a través de sus gafas de media luna. Por lejos. Pero Tom no había terminado aún, colocó su varita contra su sien y extrajo un recuerdo blanco plateado. Tan pronto como levantó la mano, Dumbledore supo lo que pretendía, conjuró una botella de vidrio de la nada y embotelló el recuerdo en ella. Este es el recuerdo que obtuve de la señorita Grossman, creo que deberías echarle un vistazo primero. Tom parecía un poco cansado. Bien, entonces deberías descansar. Dumbledore asintió, estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando Tom lo detuvo. Necesitamos hablar, vamos a tu oficina. Tom se levantó de la cama y siguió a Dumbledore. Por supuesto, tengo tiempo para hablar contigo en mi vejez. Dumbledore sonrió amablemente, sacó su varita y curó la herida en la mano de Tom. Los dos regresaron juntos a la oficina del director. De pie frente a su pensadero, Dumbledore vertió en él el recuerdo que Tom había extraído, dio un paso adelante y Tom lo siguió, frunciendo el ceño, aunque el recuerdo, que le resultaba tortuoso volver a ver, tenía que seguir a Dumbledore por razones especiales. Los dos entraron al pensadero boca abajo. Lo que vio Dumbledore fue un parque soleado y lleno de pájaros y flores. Unos cuantos niños jugaban despreocupados en el parque. Mirando el clima, probablemente era otoño, una hermosa época del año. El parque es muy grande y abierto. De vez en cuando, la gente corre por el césped con sus perros y el parque parece estar lleno de niños jugando. Los padres de los niños estaban sentados en las afueras del parque charlando. Parecía que era hora de irse a casa, así que algunas de las madres dieron por finalizada su charla, se levantaron de los bancos y sacaron sus muñecas del césped. No quiero ir, dijo un niño mayor de cabello rubio y círculos blancos alrededor de sus ojos que no parecía querer irse. Estaba acostado en cuatro patas en el suelo, pero fue arrastrado por su madre. Dulce Ósito, una linda jovencita con una gabardina beige, no salió al césped, sino que se paró a cierta distancia y gritó el apodo de su hija, quien, a diferencia de los otros niños, era muy obediente y corrió hacia su madre tan pronto como la llamaron por su nombre, para envidia de las amas de casa que la rodeaban. Una hermosa niñita que parecía sacada de un cuadro saltaba hacia su madre, mientras ella abrazaba el brazo de la mujer, frotando su cabeza contra su brazo, actuando como una niña malcriada. Dumbledore reconoció a Peggy cuando era niña, ahora tenía unos 7 años. Se está haciendo tarde, Ósito, hora de volver a casa. Estaba claro que la mujer se había vuelto inmune a los pucheros de Peggy y estaba decidida a llevársela.
La madre y la hija caminaron hasta el estacionamiento, donde solo estaban estacionados 4 o 5 autos, todos ellos pequeños a excepción de un auto de niñera. La madre y la hija fueron a un palmer, abrieron la puerta y entraron. La mujer puso en marcha el coche, que expulsó un chorro de humo negro mientras se alejaba chisporroteando en medio de una nube de polvo. Dumbledore también agarró a Tom y siguió a la madre y a la hija hasta el coche. Solo ellas dos iban adelante y Tom y Dumbledore atrás. Volvieron a casa, no a la casa de Burlington Square, Eastbourne, donde Tom había entregado la carta. Allí cenaron con el señor Grossman, jugaron a los juegos más modernos y escucharon cuentos antes de dormir. Finalmente, con una canasta de besos del señor Grossman, Peggy se durmió. Cuando Peggy se durmió, la escena se distorsionó y Tom y los dos estaban de nuevo en el parque, y lo que acababa de suceder se estaba repitiendo nuevamente. No quiero ir, osito de miel, osito, se está haciendo tarde, hora de volver a casa. Una canasta de besos, un parque otoñal soleado y fresco, se había repetido varias veces, y hasta Dumbledore se sintió un poco mal. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Los recuerdos en la mente de Peggy son muy extraños, parte de ellos son de la línea temporal normal, y parte de ellos son repeticiones de la que te mostré, al menos las que se repiten en la superficie. Cuando Tom había repasado los recuerdos de Peggy con su hechizo antes, le había sorprendido el hecho de que, si uno comparara la memoria con un libro, los recuerdos de una persona normal seguirían naturalmente de arriba a abajo. Peggy es diferente. Sus recuerdos anteriores y posteriores están divididos, los anteriores son recuerdos normales y los posteriores son recuerdos de ese día en el parque, y el ciclo es infinito, como si hubiera dos Peggy's, una viviendo una vida normal y la otra atrapada en un bucle temporal. El punto de inflexión del cambio se produjo el día de la visita al parque. Dumbledore vio una repentina e intensa tristeza en el rostro de Lockhart frente a él mientras el recuerdo avanzaba hacia el estacionamiento. Tom le dijo a Dumbledore: «Profesor, este es el recuerdo más profundo que encontré debajo de esta capa superficial». Usted, eché un vistazo, agitó la mano como si estuviera hojeando un libro y la escena se perturbó de repente, como si se hubiera arrojado una piedra al agua y el contenido del recuerdo se hubiera desplazado. La mujer puso en marcha el coche, que empezó a echar humo negro por el tubo de escape, luego emitió un extraño silbido y se paró. La madre de Peggy intentó ponerlo en marcha de nuevo, pero el coche no respondió. En ese momento, la ventanilla del coche de la niñera que estaba a su lado se bajó. Un hombre con traje se bajó del coche y se acercó a la limusina. «Señora, ¿puedo ayudarla?», preguntó cortésmente. Preguntó amablemente. «Dios mío, no sé qué ha pasado, pero mi coche ha muerto». La madre de Peggy también desistió y extendió las manos para indicar que la calidad del coche es problemática. El hombre se rió. «Eso significa que conseguiste lo auténtico». Dio 2 vueltas alrededor del coche para comprobarlo. Probablemente sea el motor. Los motores BMW no han sido fiables desde la Segunda Guerra Mundial, como es tradición en la empresa. En ese momento la puerta del coche nodriza se abrió de nuevo y salió un hombre apuesto, vestido con un costoso traje a medida, que parecía bien vestido y con un aire de sofisticación. Tom reconoció a Driss, un destacado actor y director británico, el tipo de hombre que se decía que estaba emparentado con la familia real. Si Tom lo reconoció, también lo hizo la madre de Peggy, que parecía ser fanática de Driss. Le pidió un autógrafo a Driss, quien se lo dio con dolor y miró a Peggy y a la señora Grossman por un rato con un brillo extraño en los ojos, y de repente dijo: «Eres tan hermosa, no tienes nada que envidiarle a esas famosas estrellas». La señora Grossman era, en efecto, una gran belleza, y Peggy había heredado su belleza de ella. Incluso después de tener un hijo, seguía estando en perfecta forma y tenía el encanto de una mujer madura, como un melocotón maduro. La señora Grossman se sonrojó y sonrió. Driss aprovechó la situación y dijo que necesitaba 2 papeles secundarios para su nueva película y se preguntó si estarían dispuestos a hacer una audición, ya que no tenía tiempo libre y la empresa de reparación de automóviles no estaba segura de cuándo vendrían, por lo que podría hacer que su asistente esperara aquí. La señora Grossman lo pensó, aceptó la invitación y subió al coche de la niñera. Dumbledore, con cara de pocos amigos, subió con Tom sin decir palabra. Después de la audición, Driss invitó a Peggy y a su hija a una agradable cena. Tenía una habitación privada en un hotel de lujo e invitó a varios amigos de la industria a una cena divertida. El sol ya se estaba poniendo mientras se consumía la comida. Driss ya estaba sentado junto a la señora Grossman, con su mano apoyada con valentía sobre su hombro y la otra subiendo suavemente por su muslo.
La señora Grossman se estremeció. No seas tan tímido, se rió. Yo debería irme ahora. No te preocupes, hay mucho tiempo. Zris esbozó una sonrisa grasienta y lasciva. Espera, no, ayuda, pronto. Zris se quitó el disfraz y se unió a sus amigos para inmovilizar a la señora Grossman en el sofá de la cabina y meterle medias en la boca. Esto está insonorizado, dijo Zris mientras se quitaba la camiseta. Señora, déjeme ver su figura. Si tiene una buena figura, entonces puede tener una gama más amplia de escenas. Se abalanzó sobre la señora Grossman, le sacó las medias de la boca y sacó al pequeño Zris. Llévenselo. Miró a la señora Grossman, que tenía la boca bien cerrada, y a Peggy, que lloraba en un rincón, y amenazó. Sean buenos y compórtense, o no puedo garantizar lo que mis amigos le harán al osito de miel. El cuerpo de la señora Grossman se estremeció ante las palabras, vaciló y finalmente abrió la boca. El sonido de la lluvia y las nubes resonó en la habitación. Después de un tiempo indeterminado, la señora Grossman yacía boca arriba en el suelo del compartimento, su mirada estaba distraída y su vestido ni siquiera cubría sus partes vitales. Todo parecía haber terminado. Ella dijo con voz ronca. ¿Podemos ir a casa ahora? Zris sonrió y dijo. Sí, pero espera un poco más. Fue a la esquina de la habitación y levantó a Peggy. Espera un minuto. Tú me prometiste. La señora Grossman le rodeó las piernas con los brazos y suplicó. Por favor, deja ir a Peggy, solo tiene 7 años. Solo 7 años ya es bastante maravilloso, ¿no? Y cumplí mi promesa, ya ves, mis amigos no la tocaron, ¿verdad? A Zris no le importó, intentó sacudirse a la señora Grossman, pero no pudo. La sacudió 2 veces más, pero la señora Grossman seguía aferrada a su pierna y no la soltaba. Él tomó una botella de la mesa y la golpeó 2 veces en la nuca. Ella lanzó una mirada de disgusto al ver la sangre en su pantalón y le indicó a su agente. Recuerda ayudar a limpiarlo. Peggy no dijo una palabra, sus ojos estaban vacíos y aparentemente sin emociones. En ese momento, la memoria de Peggy comenzó a temblar violentamente, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. La escena cambió, retrocediendo hacia un estacionamiento. El auto escupió un chorro de humo negro mientras salía disparado en una nube de polvo. Dumbledore sacó a Tom del pensadero. Cuando salió de la palangana, Tom enterró su cara entre sus manos, negándose a hablar por un buen rato, y la temperatura alrededor de Dumbledore pareció bajar unos pocos grados. En la oficina reinó un silencio sepulcral. Peggy está muy involucrada en este asunto de la Cámara de los Secretos, pero parece tener algo especial. Tom tomó la iniciativa de romper el silencio. Estaba provocando en la sala común. Tom contuvo sus emociones y contó lo que le había sucedido, cambiando solo algunos detalles, como cómo resucitó, que omitió y Dumbledore tuvo el buen sentido de no pedir más información. Dumbledore frunció el ceño todo el tiempo, y cuando Tom terminó, se levantó y salió de la oficina. Iba al hospital de la escuela para verificar el estado de Peggy. Un poco más tarde, regresó. Cuéntame más sobre los cambios en esa marioneta alquímica. Dumbledore le pidió a Tom que le diera los detalles de lo que sucedió antes y después de que la hermana perdiera el control, y suspiró mientras escuchaba. El alma de la señorita Grossman se encuentra en un estado muy inestable. Dumbledore se quitó sus anteojos de media luna y los secó. Y combinado con los recuerdos que me mostró, tengo una sospecha. Antes de pedirle que lo confirme, ¿puede describir nuevamente el estado de la memoria de la señorita Grossman? Dumbledore suspiró de nuevo mientras Tom repetía la historia. Era la primera vez que Tom veía a Dumbledore suspirar tan a menudo. Es algo triste, dijo Dumbledore con un dejo de tristeza en sus ojos. Lo que pasó ese día la lastimó tanto que se encerró en sí misma desde entonces. Es un mecanismo de autoprotección humano. En ese momento su alma tenía problemas, sus emociones estaban concentradas en una parte de su alma y la otra carecía de sentimientos humanos. El alma con emociones se encerró en sí misma, y la parte del alma sin emociones estaba activa afuera. Acabo de verlo, su alma es extremadamente inestable, debe haber sido dividida artificialmente. Lo más probable es que la señorita Grossman destrozara su alma y la inyectara en esa muñeca alquímica tuya, convirtiéndola en un Horrocrux, solo que este Horrocrux es un poco especial, puede moverse libremente porque tiene suficiente energía. Entonces Peggy, es difícil decir qué parte se rompió. Si la señorita Grossman puede despertar, entonces es la parte de su alma que tiene sentimientos. Si no puede despertar y mantiene su mundo interior encerrado, entonces es la parte de su alma que no tiene sentimientos la que está dividida, concluyó Dumbledore por Peggy.
Pero la hermana escapó tan limpiamente, por lo que hay más posibilidades de que la parte insensible posea a la hermana. Tomás. Entonces, ¿hay alguna manera de hacer que se despierte? Podría intentar modificar sus recuerdos, eso podría despertar a la señorita Grossman. Dumbledore agitó su varita, no le sería difícil alterar sus recuerdos, pero sería cuestión de suerte si lograba despertar la personalidad interior de la señorita Grossman. Después de todo, ella había mantenido ese recuerdo oculto para sí misma. Una vez terminada la discusión sobre Peggy, Tom y Dumbledore se enfrentaron a un problema más difícil. ¿Y los dos objetos los has visto? Tom se refería al diario de Ridley y a la corona de Ravenclaw. Sí. Casi nadie sabe que Voldemort solía llamarse Tom Ridley, y que yo mismo le enseñé a serlo hace 50 años. Desapareció después de dejar la escuela, y las noticias ocasionales que llegaban sobre él, incluso si eran solo verdades a medias, eran bastante impactantes. Cuando Voldemort finalmente apareció, casi nadie lo relacionó con Tom Ridley. Dumbledore le contó a Tom sobre esa ocasión. Los magos del mundo mágico británico, que nunca se habían encontrado cara a cara con Grindelwald, temían a Voldemort. Pero en su miedo a Voldemort, ninguno de ellos se había preguntado, ¿de dónde salió Voldemort? Era como si hubiera surgido de una piedra, nadie conocía su pasado y nadie quería saberlo. Afortunadamente, esta vez Tom había destruido directamente 2 de los Horrocruxes de Voldemort. Tenemos unos días más de paz y tranquilidad, dijo Tom. Con el diario de Ridley destruido, habría un período de paz en Hogwarts, y él estaba justo a tiempo de ponerse a arreglar las cosas. Estoy bastante seguro de que la crisis no ha terminado, Voldemort no está muerto, según mis fuentes, actualmente se encuentra escondido en los bosques de Albania, dijo Dumbledore con calma, como si estuviera hablando de su gato corriendo hacia el patio de al lado. Profesor, estoy dispuesto a ir a Albania y erradicar la raíz del problema si usted quiere, solo necesito su ayuda. Tom tenía algunas cosas urgentes que quería hacer, quería obtener algo de apoyo de Dumbledore a cambio de cazar a Voldemort. Dumbledore negó con la cabeza. Voldemort no está en condiciones de ser asesinado por un hechizo mágico. No eran buenas noticias, pero Dumbledore no parecía preocupado. Y hemos tenido un buen año, ¿no? Profesor Dumbledore, bueno, ya basta. Deberías ir a descansar un poco, interrumpió Dumbledore a Tom. Tom solo pudo levantarse de mala gana, pero Dumbledore lo detuvo cuando salía. Gilderoy, por favor invita a Severus aquí, quiero preguntarle sobre las medidas antirrobo en su oficina. Escuché que hizo un lote de Verisateum, y eso necesita ser bien guardado, o podría causar serios problemas. Mientras decía esto, Tom tuvo de repente la ilusión de que el amable y gentil anciano había desaparecido, que su sonrisa y el brillo de sus ojos casi habían desaparecido, que había una ira fría en cada arruga de su rostro y una aura extraña a su alrededor, como si estuviera en llamas. Pero solo por un momento, y luego volvió a ser el mismo de antes. Tom asintió con gravedad. Me informarán. Dumbledore lo miró a los ojos, como si pudiera ver a través de él. Ve en paz, yo cuidaré la marioneta por ti. Estaba claro que Dumbledore había recuperado la compostura y estaba complacido con la reacción de Tom. Después de salir de la oficina, Tom notó que aparecían una serie de notificaciones en su sistema. Misión oculta completada. La caída del Señor Oscuro, y, la caída del Señor Oscuro, y. Recopila automáticamente una serie de misiones. La caída del Señor Oscuro. Recompensa de la misión. Diario del Señor Oscuro, Corona de Ravenclaw. Obtenido. Restos del diario del Señor Oscuro. Un diario en blanco que parece un diario normal, pero en realidad es el diario que dejó el Señor Oscuro Tom Ridley cuando estaba en 6º año en Hogwarts. Uno de los Horrocruxes del Señor Oscuro que utilizó para reabrir la Cámara de los Secretos de la escuela después de graduarse y atacar a los estudiantes nacidos de Muggles. Está tan dañado que ha perdido todo su poder, y ni siquiera es tan bueno como un cuaderno normal, ya que absorbe tinta. Escribir en él con más frecuencia puede marcar la diferencia. Obtenido. Corona de Ravenclaw rota. La única reliquia de Rowena Ravenclaw que aumenta la sabiduría de su portador. Ha sido contaminada por un fragmento del alma de Tom Ridley y ha sufrido cambios impredecibles. Actualmente está dañada e inutilizable, y es posible que Hogwarts encuentre una forma de repararla. Reliquia de los 4 fundadores. Corona de Ravenclaw progreso, un cuarto misión desatada. Sin pensamientos, sin obsesiones descripción.
Peggy, despiada, ha escapado, debes averiguar dónde está y lidiar con ella sin causarle daño. Recompensa de la misión. Desconocida. Tom había completado varias misiones y había activado otras, pero por ahora ni siquiera pensó en eso y se dirigió al jardín de Hogwarts. Sí, Peggy, implacable, no tenía emociones humanas, no buscaría venganza contra él, era inútil y redundante, y estaba absolutamente cuerda después de aislarse por completo de su otro yo, y no haría nada redundante. Así que uno no debería hacer nada, así que no se podía hacer nada y la misión sin pensamientos, sin obsesiones estaría hecha. Dumbledore también había prometido que ayudaría a encontrar a la hermana. Pero Tom había decidido tomar el asunto en sus propias manos, no dejarlo pasar. Peggy estaba en el hospital y Tom sentía pena por ella, y no podía hacer nada al respecto, por no decir que no parecía ser asunto suyo. La Peggy que él había poseído hermana y había escapado, Tom decidió enviarla al más allá. ¿No me pusiste en trance? Entonces te enviaré a ti también y volverás del reino de los muertos como lo hice yo, limpiamente. Naturalmente, Peggy no podía regresar, ya que un mago que convierte su alma en un Horcrux queda atrapado permanentemente en el reino del trance después de la muerte, y no puede renacer, ni tampoco puede convertirse en un fantasma y sufrir un tormento eterno. Aunque Tom tiene el nirvana, por lo que puede sacrificarse para ser el cebo, todavía hay mucho que decir sobre la maldición asesina, despiadada, de Peggy. Si pudo vencerla o no, esa es otra historia. De hecho, con los hechizos cargados en Sister, hay una alta probabilidad de que Tom muera en forma humana. Solo al cambiar a la forma de un animal mágico tendrá la oportunidad de ganar. Pero en una pelea real, Tom podría ganar, porque la magia de Sister es limitada, y después de 2 batallas más hoy, probablemente esté medio agotada. Tom, usando su memoria y su instinto, corrió alocadamente por el césped hasta el bosque prohibido, observando atentamente el suelo y los arbustos, tratando de encontrar rastros. Pero pronto abandonó la idea, tanto porque estaba oscuro como porque no tenía experiencia en ese campo y le resultaba difícil encontrar huellas y plantas torcidas en la oscuridad del bosque. A Tom no le importó nada más y corrió rápidamente siguiendo su intuición. Finalmente, su intuición lo llevó a la orilla del lago negro. A la luz de la luna, Tom vio una serie de huellas que se extendían hacia el lago. No puedo creer que haya saltado al lago, la cara de Tom se crispó, Peggy estaba buceando con hermana, realmente no podía hacer nada al respecto, después de todo ella no podía respirar bajo el agua, y el lago negro era tan complicado, ¿cómo podría encontrarla si se sumergía? Tom miró hacia el castillo de Hogwarts y sus ojos se fueron profundizando gradualmente. Snape decidió que el Lockhart que tenía frente a él debía ser falso, conjuró algunas cuerdas y lo ató. Tal vez debería conseguir algo de Veritaserum, para que puedas decir la verdad. Snape hizo una mueca, pero estaba claro que no necesitaba Veritaserum para saber la verdad. El Lockhart que tenía delante se encogió de repente, su rostro se deformó y su cuerpo se dobló como un camarón. Su pelo creció, su color había cambiado. De negro a marrón, su figura se encogió un poco, su túnica se aflojó y aparecieron huecos entre las cuerdas y su cuerpo. Como maestro de pociones, Snape sabía que esta era una reacción al vencimiento de la poción multijugos. Vamos, déjame ver tu verdadero rostro, hizo una pausa, atónito. Snape nunca había esperado que la persona que se hacía pasar por Lockhart fuera Hermione Granger. Casi inmediatamente pensó en Hermione Granger, como asistente de Lockhart, adoptando su forma y luchando contra él, y luego en el propio Lockhart. Por favor, suelten a mi asistente, el profesor Snape. Se escuchó una voz desde el otro lado de la puerta del gran comedor, lo que hizo que los jóvenes magos giraran la cabeza para mirar. Lockhart cruzó la puerta. Gracias a la señorita Granger, he tenido la oportunidad de atrapar a ese payaso, anunció mientras se dirigía al escenario y observaba a los jóvenes magos. Ya no tienen que preocuparse por el responsable de la serie de ataques, él ha sido eliminado. La multitud de magos estalló en cólera. Cassandra de Slytherin corrió al frente del escenario, suplicando en voz alta al profesor Lockhart que le diera más detalles. Su hermana todavía estaba en el hospital de la escuela recuperándose. El ataque de Ridley le había quitado tanta fuerza vital que había provocado un flashback. Si Madame Pomfrey no hubiera sido lo suficientemente profesional como para detectar el problema, intensificar su tratamiento y obtener algunas lágrimas del Fénix, Cassandra habría muerto. Te contaré más sobre esta emocionante aventura en mi nuevo libro, Decapitaré al demonio en Hogwarts. Tom no podía contar la historia en público, así que sacó una excusa plausible y lo hizo posible. Los jóvenes magos pensaron que era demasiado razonable escribir sobre sus propias aventuras en lugar de contarlas.
¿No es eso lo que siempre ha hecho el profesor Lockhart? Viaja por todo el mundo y luego escribe sus fantásticas aventuras en un libro para que los magos de todo el mundo las vean. Gracias, dijo Cassandra con lágrimas en los ojos. Por vengar la muerte de mi hermana, siempre serás amiga de la familia Urai. Estaba tan emocionada que apenas podía respirar. Intentó besar a Tom en la mejilla, pero él fue lo suficientemente rápido para apartarla. Bueno, no te pongas nerviosa, es lo correcto. Tom calmó un poco a la agitada Cassandra. Profesor Snape, el profesor Dumbledore quiere que vaya a su oficina. Tom giró la cabeza y le entregó el mensaje de Dumbledore a Snape. Snape hizo una mueca, se sacudió la túnica y se dio la vuelta para marcharse. Su espalda parecía la de un murciélago gigante. Tom se quedó atrás y anunció el final del club de duelo, ordenando a los prefectos que llevaran a los estudiantes de regreso a la sala común, mientras él corría lo más rápido que podía a la oficina de Snape. Tiene que darse prisa y hacer que el profesor Snape prepare la poción Veritaserum. No sabe cuánto tiempo podrá Dumbledore contener a Snape, y si chocara de frente con Snape después de conseguir la poción, le daría una paliza brutal. Afortunadamente, la operación salió muy bien. Tom llegó a la oficina de Snape con facilidad y encontró la poción en la botella de vidrio fácilmente después de entrar. Se deslizó hasta un rincón desierto, se transformó en un fénix y voló lejos de Hogwarts. Hermione, que miraba ansiosamente a su alrededor para ver a Tom, fue abandonada deliberadamente por este. Lo que pasó esta noche no es apartamento para jovencitas. El negocio de Yuri Orlov estaba en pleno auge. Tras la caída de la Unión Soviética, la enorme cantidad de armas era tan barata como las patatas en la cuneta de la carretera y había de sobra para todos. Toneladas de A-47, vehículos blindados por pelotones e incluso helicópteros armados. Podrías venderlos como helicópteros de rescate si les quitaras las ojivas. Yuri Orlov era mejor alquimista que Nicolás Flamel. Utilizaba sangre de zonas en conflicto para refinar toneladas de dólares estadounidenses. Su empresa se multiplicó por 10 en tan solo un año y tiene contactos con gente poderosa de todos los ámbitos. Hoy tuvo una agradable charla sobre la vida con algunas jóvenes eslavas para celebrar su nuevo contrato. Estaban en medio de una reunión franca cuando se escuchó un suave chasquido en el aire. Desmayos. Las muchachas eslavas se quedaron dormidas. Yuri estaba a punto de sacar la metralleta en miniatura de debajo de la almohada cuando vio que el hombre frente a él cambiaba de rostro y figura. Ha pasado mucho tiempo, Yuri, hay algo que necesito preguntarte. Zris era un hombre difícil de localizar. Al ser una celebridad, sus movimientos siempre eran erráticos para el observador casual. Tom tuvo demasiadas dificultades para encontrarlo, por lo que recurrió a su ex compañero, Yuri Orlov. Pensó que el traficante de armas, que se había hecho famoso un año atrás, estaría mejor ahora si no le hubieran disparado. Yuri se sintió aliviado al ver la identidad de su visitante, pero al mismo tiempo una emoción diferente surgió en su corazón. La próxima vez puedes llamar primero. Tom se encogió de hombros. Lo siento, acabo de aprender una nueva habilidad, me pica. Naturalmente, Tom había venido a mostrar sus músculos, habría sido demasiado mundano simplemente llamar a la puerta. Sería bastante impactante teletransportarse al otro lado. ¿Qué fue eso, un teletransporte? La atención de Yuri definitivamente se desvió del cambio fantasma de Tom. Fue una aparición. Tom respondió a su pregunta y desapareció con un pop. Cuando regresó con un pop, sostenía 2 tazas humeantes de canela. Yuri los reconoció como una bebida especial de un puesto cerca de su casa. Hicieron vino tinto y canela juntos, esta última con un poco de pimienta y miel, dulce y picante. Es más conveniente que pedir comida para llevar, ¿no? Tom le entregó el vino de canela. Los dos charlaron mientras tomaban canela. ¿Qué te pasa? Yuri sabía perfectamente que su compañero era un sinvergüenza, pero menos mal para él, porque temía no poder ayudar a Tom. A medida que fue ganando estatus, se vio expuesto a extraños rumores. Algunas personas poderosas parecían tener algún tipo de secreto ancestral, y él supuso que lo más probable era que tuviera algo que ver con la magia, y que su pequeño amigo resultaría ser un mago de profesión. Ayúdame a encontrar a alguien. Tom esbozó una sonrisa. Iba a ser una noche de insomnio. Zris estaba acostado en la cama, la chica a su lado estaba inconsciente y las sábanas del hotel estaban manchadas de sangre. Está muy satisfecho, le gusta jugar con los niños, y esos vírgenes, su excentricidad, al fin y al cabo, se debe a que es demasiado pequeño. Al fin y al cabo, los enchufes no se hacen más grandes, pero las tomas sí pueden hacerse más pequeñas.
2 minutos y 47 segundos, miró el despertador de la mesilla de noche, contando desde arriba, como era su costumbre, malditos traficantes de drogas. De repente, una figura apareció frente a él, Zris se sobresaltó, inconscientemente miró hacia arriba y vio la pupila de una serpiente de color amarillo anaranjado. Inmediatamente después, sintió un dolor agudo y la pobre criatura que tenía debajo del vientre fue arrancada de raíz. Tom admitió que había sido un poco impulsivo. El plan original era tomar el control de Zris, revisar su memoria, encontrar la evidencia incriminatoria y hacerla pública. El primer paso estuvo bien hecho, pero el segundo salió un poco mal. Tom se derrumbó al revisar los recuerdos de Zris y no pudo evitar castrarlo. Tom sabía que la sociedad británica era perversa, con menos del 1% de la población en forma de realeza, nobleza y comerciantes ocupando mucha más riqueza que otros ciudadanos, pero lo que Zris había hecho todavía era inaceptable para él. Zris, como hombre, absorbió demasiados recursos del sexo opuesto y del mismo sexo. Por así decirlo, Tom podría ir a comprar un café y encontrar 7 chicas, la mayoría menores de 14 años, que habían sido folladas por Zris. La actitud de Tom ante esta raíz del mal es extirpar la raíz. El dolor era tan intenso que Zris se liberó del hechizo de Tom y soltó un aullido como el de un perro salvaje moribundo. Debo decir que su hotel estaba tan bien insonorizado que su agente y su guardaespaldas no se sintieron atraídos por el sonido de sus gritos. Tom miró las sábanas empapadas de sangre y se tranquilizó. Bueno, fui un poco imprudente. Es fácil cavar un hoyo, pero difícil plantar un árbol. Para los mugles, grandes o pequeños, era difícil levantarse, pero los magos tenían magia para ese tipo de heridas. Pero Tom no se molestó en usar el hechizo en él. Primero vertió unas gotas de una poción en la herida de Zris para detener la sangre que brotaba, luego sacó su varita y limpió la sangre de la cama. La poción era un potente sanador y curaba las heridas físicas de inmediato. El humo se disipó y el sangrado de Zris se detuvo y la herida se recuperó bien, con una nueva capa de piel cubriendo la carne expuesta, algo que ni siquiera los mejores cirujanos de Inglaterra podrían lograr. Cuando la herida se curó, Zris dejó de gritar y cayó de espaldas sobre la cama, sin aliento. Sus gritos parecen haber alertado a la chica inconsciente que estaba a su lado, pero ella no se despertó, solo murmuró algunas palabras y volvió a dormirse. Tom se sentó junto a Zris y sacó el Veritaserum. ¿Te envió el príncipe?, preguntó Zris débilmente mientras se recostaba en la cama, como si se resignara a su destino. ¿El príncipe? Tom tenía la vaga sensación de haber encontrado una gran noticia. ¿No eres tú uno de los hombres del príncipe? Zris parecía como si de repente le hubieran ofrecido un cóctel. Había pensado que el hombre había sido enviado por su Alteza Real para silenciarlo, porque Tom, como el hombre que había visto ese día, tenía un pequeño bastón de madera en la mano con el que podía hacer todo tipo de trucos de magia. Para ser justos, Zris era un hombre apuesto, elegante y gracioso, por lo que fue acogido por un príncipe real, con quien había tenido un romance. Pero al entrar en contacto con él, Zris descubrió algunos de los secretos del príncipe. Había estado tratando con personas extrañas. La mayoría de ellos vestían túnicas, llevaban un pequeño bastón de madera en la mano y podían hacer muchas cosas mágicas. Zris había visto a gente capaz de hacer que una botella de vino llenara un vaso automáticamente, y había visto a gente capaz de hacer que un fuego se volviera verde y hacer que la gente desapareciera cuando lo pisaban, sin quemarse. Si eran los hombres del príncipe quienes querían matarlo, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero este joven que tengo frente a mí no parece ser uno de los hombres del príncipe. Entonces sí tenía una oportunidad. Comenzó a divagar sobre su valía, asegurándole a Tom los infinitos beneficios que recibiría si cooperaba con él. Puedes tenerlo todo en el mundo. Zris sonrió halagador. ¿Recuerdas a la madre y la hija de Grossman? ¿Quién? Zris se quedó paralizado y por la expresión de su rostro, Tom pudo ver que realmente lo había olvidado. Tom suspiró, no creía que Zris recordara los nombres de Peggy y las chicas. En cuanto a su referencia al príncipe, Tom no la encontró sorprendente. El ministerio siempre había estado conectado con las altas esferas de Inglaterra, y no era raro que ciertas familias de magos estuvieran relacionadas en secreto con la nobleza inglesa. En la Edad Media, esto era muy común y normal. Un gran número de brujas servían a los monarcas mugles. Un atisbo de esto se puede ver en la cena de aniversario organizada por Nick Nearly Decapitated. Casi todos los amigos de Nick recibieron el título de Lord Nick. ¿Cómo obtuvieron estos títulos? No pueden ser todos reliquias familiares, ¿verdad?
Devotos de la teoría de la sangre pura, la rica e influyente familia Malfoy ha estado históricamente vinculada a la clase noble mugle, como Guillermo el Conquistador y la reina Isabel I valoraban el valor de la sangre pura y creían firmemente en la superioridad de los magos sobre los mugles, pero mantenían una estricta distinción entre plebeyos y nobles mugles. Esto solo se frenó con la promulgación de la ley del secreto de la Federación Internacional de Magos, pero todavía existe en secreto y es difícil de detener. Tom instaló silenciosamente una cámara de video y luego vertió Verita Serum sobre Ygritte. Confiesa, Ygritte. Luego, frente a la cámara, Ygritte contó con sinceridad su crimen. ¿No tienes miedo de que te castiguen por semejante crimen? Aunque lo había visto varias veces y estaba bien preparado, la confesión de Ygritte todavía desafiaba las percepciones de Tom. No, no seré castigado, respondió Ygritte con sinceridad, ya que los efectos del suero de la verdad no desaparecerían. Tom terminó de ver el vídeo enseguida, mirando la cinta que tenía en la mano. Volvió a suspirar. ¿Qué podía hacerle a Ygritte? Aunque hiciera públicos sus crímenes, no le daría el castigo que se merecía. La pena de muerte estaba abolida de facto en Gran Bretaña. En 1965 se decretó una moratoria sobre las ejecuciones. La última ejecución en el Reino Unido tuvo lugar en 1964, cuando Voldemort todavía estaba en activo. En 1999, el Reino Unido ratificaría el Protocolo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Protocolo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que marcaron la abolición total de la pena de muerte en forma de tratado internacional. ¿Cuál es el castigo para un hombre como Ygritte si no puede ser asesinado? Y lo más probable es que, si va a prisión, no lo traten como se rumorea que tratan los presos a los violadores. Tendrá una habitación individual más limpia y lujosa que el 99% de las habitaciones del mundo, podrá leer el periódico todos los días, probablemente saldrá todos los días y comerá más que la mayoría de los trabajadores de cuello blanco. Mientras mantengas la boca cerrada y no la dejes tan abierta como la puerta trasera, tus posibilidades de supervivencia no son malas. ¿Pero qué pasa con las chicas? Él guardó la cinta. Confiesa, Ygritte. Levantó su varita. Difícil. Reparar. La varita escupió hechizos una y otra vez, dejando horribles heridas y cicatrices en el cuerpo de Ygritte. El encantamiento reparo de Tom no hizo nada para curar las heridas de Ygritte. De hecho, el hechizo de restauración solo se puede usar en objetos inanimados. Su uso en objetos animados está totalmente prohibido. Intentar usar un hechizo de restauración en una herida humana o animal puede provocar cicatrices graves. Equivale a otro tipo de tortura. Si realmente quieres curar una herida humana, tendrás que usar otros hechizos de curación. Pero este hechizo era perfecto para esta situación. Después de un rato, Ygritte estaba tendido en el suelo del hotel como un conejo desollado, todo rojo e hinchado. Tom abrió la puerta de la suite y la repentina apertura de la puerta atrajo la atención de los agentes, asistentes y guardaespaldas que estaban afuera. Se sorprendieron al ver a un extraño muchacho salir de la habitación de su jefe. Aún más desconcertante fue el hecho de que el muchacho sostenía un pequeño palo de madera. Antes de que pudieran reaccionar, unas cuerdas surgieron de repente del palo y los ataron, impidiéndoles moverse. Entonces uno de los ojos del niño se convirtió en la pupila de una serpiente amarilla y, en cuanto la vieron, no pudieron moverse, como si estuvieran siendo observados por un depredador. Tom se limpió la sangre del rabillo del ojo. Esa noche había estado sobrecargando su mente con poderes que alteraban su mente, por así decirlo, y eso le había dejado ciego temporalmente el ojo derecho. Usó su ojo izquierdo para mirar al grupo de personas en la habitación. Tom solo tenía una cosa que decir sobre ellos. Eran insectos. Este grupo de insectos eran todas personas que merecían morir. ¿Cómo podía ser personal lo que había hecho Ygritte? Su equipo también era culpable. Tom miró alrededor de la habitación, la suite de lujo estaba iluminada y todos, excepto Tom, estaban atados, frente a él en semicírculo, temblando. Aunque el hombre que tenía delante parecía un niño y no era muy alto, temblaron al verlo, como animales salvajes ante la vista de sus enemigos naturales. La ira ardía en las entrañas de Tom. Ustedes, todos y cada uno de ustedes, están implicados, así que, la voz de Tom se volvió fría, su varita atravesó el aire una y otra vez. Tom envió varias copias de la cinta a los medios de comunicación, no solo a los británicos, sino también a los franceses, quienes habrían estado encantados de difundirla ante todo el mundo. Hecho esto, arrastró su cuerpo cansado de regreso a Hogwarts. El sol salió como de costumbre.
A pesar de una noche de disputas en la sala común y en el dormitorio, los jóvenes magos no habían perdido nada de su entusiasmo y todavía estaban pensando en lo que había sucedido la noche anterior. Por supuesto, les fue revelado un detalle. Hermione pudo luchar 1 contra 1 con el profesor Snape. Aunque había sido derrotada y capturada, no tenía nada de qué avergonzarse. Solo estaba en segundo año. Sin embargo, pensándolo mejor, los jóvenes magos se sintieron aliviados de que Hermione pudiera enfrentarse a Snape, no porque fuera fuerte y, sin duda, no porque el profesor Snape fuera débil. Ni siquiera el estudiante que más odiaba a Snape pensaría que el decano más joven de la historia de Hogwarts era un vago. Más bien, Hermione ganó porque estaba bien equipada. Esta batalla es un PvP entre una persona que paga por equipo y un monstruo OP. Algunos magos se sorprendieron al encontrar en la repetición que, además de la marioneta alquímica del profesor Lockhart, Hermione estaba usando objetos mágicos, entre ellos, un brazalete que libera repetidamente un encantamiento protego, bombas de estiércol, pantanos portátiles, fuegos artificiales de los Weasley. Con tantos objetos mágicos, es natural que pudiera enfrentarse a Snape por un tiempo. Los jóvenes magos, incluida Hermione, esperaban ver al profesor Lockhart en el desayuno, pero no estaba allí. No era que Tom se hubiera quedado dormido, sino que había recibido a un invitado especial. En la sala común reconstruida de Ravenclaw, Tom conoció a Helena Ravenclaw, el fantasma de la casa Ravenclaw. Le puso delante la corona de Ravenclaw ennegrecida y agrietada. Reliquia de Ravenclaw, esta corona que alguna vez estuvo adornada con joyas y relucientes se había convertido en chatarra. Helena Ravenclaw miró la tiara con una expresión extremadamente complicada. Gracias. Después de un momento de silencio, agradeció a Tom muy seriamente. Todo es destino, parecía un poco emocionada. Una corona perdida, devuelta por el heredero al anillo, también es voluntad de Dios. ¿El anillo? Tom sabía que se refería al anillo del alma de Bogart que sostenía. Helena esbozó una sonrisa misteriosa, pero no respondió. Miró la corona y, tras un momento de confusión, dijo de repente, sería una lástima que este objeto se destruyera de esta manera. Flotó hacia la estatua de Ravenclaw. El fuego había destruido casi todos los adornos de la sala común, a excepción de esta estatua, que todavía estaba intacta. La estatua de Rowena Ravenclaw tenía un rostro hermoso, pero se veía tan severa que le parecía que estaba de pie frente a la profesora McGonagall. Su cabello es largo, sus ojos miran hacia adelante y toda la sala común parece estar a su vista. He estado evitando la pregunta, ¿por qué me quedo en este castillo? Murmuró Helena, mirando la estatua de su madre. Tal vez porque ella está aquí. No puedo creer que incluso los poderosos y omnipotentes 4 fundadores pudieran morir. Helena se entristeció un poco al ver que su madre, su tío y su tía, que eran más poderosos que ella, habían dejado este mundo y, sin embargo, ella todavía estaba aquí. Era asombroso que todavía pudiera vivir. Quizás por ser los 4 fundadores se habían despedido del mundo para siempre. Para ellos era muy fácil sobrevivir en este mundo. Lo más fácil era convertirse en un Horcrux. Pero ellos no eligieron ese camino. La corona. Helena le hizo un gesto a Tom para que acercara la corona a la estatua de su madre. Helena, la corona y la estatua de Ravenclaw aparecieron juntas, las tres formando un triángulo. La estatua de Ravenclaw cambió ligeramente. Lo que había sido un objeto muerto cobró vida. Helena lanzó una mirada de reconocimiento. En ese momento, la corona de piedra que coronaba la cabeza de la estatua se hizo añicos, creando una chispa de luz estelar que se mezcló con los restos de la corona en la mano de Tom. La luz estelar reparó poco a poco las grietas de la corona, al tiempo que borraba las marcas de quemaduras. Finalmente, una nueva corona brillante apareció en la mano de Tom. Madre, tú siempre lo sabes todo, dijo Helena emocionada, siempre había tenido la sensación de que algo especial sucedería cuando apareciera frente a esa estatua con la corona. Ahora, la magia que le había dejado su madre había funcionado. Ella había reparado la corona, había eliminado la maldición que pesaba sobre ella y, sosteniéndola, Tom sintió una suave y cálida brisa recorrer su cuerpo, barriendo el cansancio de su mente y su cuerpo. Madre, Helena también sintió los sentimientos de su madre, pero lamentablemente ahora era un fantasma y ya no podía experimentar esa calidez. Corona de Ravenclaw, 5 estrellas. Una corona dejada por Rowena Ravenclaw, utilizada para hacer más eficiente el aprendizaje, siempre que pueda resistir el conocimiento imbuido de Ravenclaw. ¿Conocimiento imbuido? Tom tenía curiosidad, ¿contendría el conocimiento que Ravenclaw había reunido a lo largo de su vida? Sería un tesoro invaluable.
Lo sabrás cuando lo uses. Elena esbozó una sonrisa inexplicable. Tom sintió que había algo de engaño en ello, pero en el mejor de los casos era una broma y no le causaría ningún daño, así que se puso la corona de Ravenclaw. Con la corona puesta, Tom se sintió como si estuviera en un gran salón ruidoso, con 1.000.000 de voces en sus oídos diciendo: hay 10 especies de dragones de fuego de sangre pura, y ocasionalmente se aparean entre sí para producir híbridos raros. El truco del hechizo de levitación es ese sutil movimiento de la mano. Un encantamiento es un hechizo que añade una propiedad específica a un objeto o criatura, y para hacerlo con éxito se requiere concentración, además de agitar correctamente la varita y recitar el hechizo con precisión. Fue cuestión de segundos antes de que el sonido se hiciera más fuerte, como si hubiera presionado accidentalmente el botón de volumen con los auriculares puestos, y Tom gruñó, sintiéndose un poco distraído, como si hubiera estado mirando su teléfono celular durante un rato en el autobús. Tom sintió una opresión en el pecho y se preguntó qué sería de él si seguía escuchando. Se quitó la corona, pero el mareo no desapareció hasta que se acercó a la ventana y dejó que soplara la brisa fresca. No está mal. Elena se acercó a Tom y lo miró con un dejo de elogio. Es la característica de la corona, que vierte el conocimiento en tu cabeza de manera loca. Tu actuación es una de las mejores que he visto. En aquel entonces, mi madre a veces les prestaba la corona a sus estudiantes y se desmayaba inmediatamente después de ponérsela. ¿Por qué tiene que ser así? Tom tenía menos ganas de vomitar y se giró hacia Elena y escupió. Si quieres saber, tienes que pagar un precio, dijo Elena con naturalidad. La clase de mi madre era maravillosa. Muchos estudiantes querían aprender más y tenían que pagar un precio en teoría, incluso si ese precio no estaba a la altura del conocimiento. Como la regla de exigir la firma de un profesor en la sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts surgió de la forma de enseñar de Maná. Tomás. Digamos simplemente que Ravenclaw trata el conocimiento como un tesoro. Creo que ya es hora de que vayas a clase. Elena cambió de tema y señaló el reloj de pared, recordándole a Tom que ya casi era la hora de clase. Tom se apresuró a guardar su corona y corrió hacia la puerta. Mirando detrás de la espalda de Tom, Elena suspiró y susurró en una voz inaudible. ¿Es coincidencia, o destino? Esta clase de defensa contra las artes oscuras fue como responder a las preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa. La curiosidad de los pequeños magos sobre la experiencia de Tom no desapareció de la noche a la mañana, sino que se intensificó. Muy bien, Tom, que había sido acosado por los estudiantes, no tuvo más opción que darles a los jóvenes magos en el escenario un relato selectivo de sus experiencias, pero ciertamente no podía mencionar los Horrocruxes. De lo contrario, Dumbledore habría llamado a su puerta y lo habría invitado a tomar el té. El concepto de los Horrocruxes era tan perverso que el mundo mágico lo mantuvo en secreto, e incluso los libros que trataban sobre las artes oscuras simplemente lo pasaban por alto. Por ejemplo, Poison Magic contiene una gran cantidad de magia oscura avanzada, pero aún así no profundiza en las profundidades de los Horrocruxes. El más malvado de los inventos mágicos, el Horrocrux, no será discutido ni enseñado aquí, son las palabras exactas del libro. La actitud del autor también es muy clara. Los Horrocruxes son demasiado malvados incluso para los magos oscuros. La definición de magia oscura siempre ha sido algo ambigua en la comunidad mágica, pero en general se define como magia que causa daños irreversibles. Esto incluye básicamente toda magia dirigida al alma. Entre todas las magias oscuras, los Horrocruxes son los más malignos. La razón es que pueden pedir que se divida el alma. Una vez que el mago que hizo los Horrocruxes es destruido y todos los Horrocruxes mueren, no pueden convertirse en fantasmas ni reencarnarse. En cambio, quedan atrapados en un mundo ilusorio de tormento por toda la eternidad. Esto es casi imposible de aceptar para un mago. Es posible que un mago se convierta en fantasma, pero la mayoría de los magos no eligen hacerlo. Si la gente no elige hacerlo, debe haber una razón para no hacerlo. Es como inscribirse en una especialidad, y no es por nada que todos se ven disuadidos de tomar el curso de riesgos biológicos. Si tienes que ir contra la corriente, es probable que te jodan hasta las lágrimas. Si quieres hacer lo contrario, hay algunas escuelas que ofrecen estudios ambientales de biomateriales, y se recomienda que las personas que piensan de esta manera lo hagan y obtengan sus desventajas por todos lados. ¿Qué obtienes a cambio de pagar un precio tan alto por un Horrocrux? Se trata de la existencia de un alma errante peor que la más humilde después de la muerte del cuerpo principal.
Es decir, el Horrocrux no te permite volver como un rayo después de la muerte, como si llevaras una armadura de resurrección, solo garantiza que eres inmortal y que existe un proceso para devolverte completamente a la vida. Sin Peter Pettigrew, Voldemort habría sido una rata en los bosques de Albania durante mucho tiempo. El coste excesivo y esta forma de inmortalidad disuadieron incluso a los magos oscuros de llamar a los Horrocruxes los más malvados de los inventos mágicos. Debido a que los magos son tan reservados sobre los Horrocruxes, solo unos pocos en la comunidad mágica saben sobre ellos, y el resto conoce el nombre como mucho. A pedido de Dumbledore, toda investigación sobre los Horrocruxes fue prohibida en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y todos los materiales que detallaban los Horrocruxes fueron eliminados, y el propio Dumbledore conservó el libro Secretos de las Artes Oscuras Avanzadas, que detallaba cómo hacer los Horrocruxes. Para los magos más jóvenes, es mejor no conocer el término. La razón principal es el atractivo de los Horrocruxes: la inmortalidad. ¿Qué sabe un mago joven sobre el costo de la inmortalidad? Conocer los Horrocruxes podría despertar su curiosidad y el deseo de probarlos. Eso no es bueno. Tom ni siquiera mencionó el término Horrocruxes a los jóvenes magos, por si acaso. Lo reemplazó por espíritus malignos. Finalmente, los dos espíritus malignos fueron purificados por mí y la paz fue restaurada en Hogwarts. Tom había hecho grandes esfuerzos para recortar y manipular hábilmente su experiencia, finalmente logrando hacerla lo suficientemente armoniosa como para que no lo invitaran a la oficina de Dumbledore para tomar el té después de clase. Entonces, profesor, ¿quemó la sala común de Ravenclaw?, preguntó de repente uno de los estudiantes de Ravenclaw, levantando la mano. Tomás. Eso es, no hay que esconderse. Aunque Flitwick y el profesor Dumbledore habían trabajado juntos para restaurar la sala común a su estado original, los jóvenes magos no eran tontos. Si las decoraciones podían restaurarse, ¿podrían restaurarse todos los demás objetos? Sin mencionar el hecho de que los objetos restaurados podrían no estar en el mismo lugar, el profesor Lockhart acaba de decir que estaba pescando en la sala común de Ravenclaw, y que purificó dos espíritus malignos con fuego. Era fácil deducir que el profesor Lockhart había prendido fuego a la sala común. Tom lo pensó un momento y optó por recostarse y entregarse. De todos modos, él había prendido fuego a mi casa por una causa justa, se llamaba por el bien mayor, ¿y qué le importaba a Tom Riddle cuando fue Lockhart quien prendió fuego a la sala común? Estaba en el hospital. Tom confesó sus acciones. Pensó que el joven mago de Ravenclaw estaría un poco molesto. Había quemado su sala común. Como resultado, tardó 2 días en darse cuenta de que estaba pensando demasiado. Según las estadísticas, en ese incendio, los pequeños magos de Ravenclaw sufrieron grandes pérdidas, y casi todos sus deberes multidisciplinarios se quemaron. Tom se quedó sin palabras ante la locura del chantaje, pero ¿qué pasó con todos los estudiantes con inclinaciones académicas en Eagle House? ¿Por qué son todos tan inteligentes? Parece ser un problema común a todos los estudiantes. Así, el director Dumbledore consiguió un Hogwarts pacífico, Tom ganó prestigio y los magos de Ravenclaw obtuvieron el privilegio de una semana de tareas atrasadas. Las tareas se habían terminado, Snape prefería comerse toda la comida del aniversario de la muerte que perdonar a los estudiantes sus tareas. Las otras 3 casas lograron comer y cosechar sus recompensas, excepto el profesor Flitwick, a quien le quemaron la sala común. ¡Felicidades! El furor por la Cámara de los Secretos, los Horrocruxes y los ataques indiscriminados finalmente había terminado, y antes de que el interés de nadie se hubiera calmado, la Navidad llegó silenciosamente. La escuela pareció vaciarse en un santiamén y, aunque la escuela estaba segura, un gran número de estudiantes regresaron a casa como estaba planeado. Naturalmente, Hermione no se quedó en el colegio, hizo las maletas temprano por la mañana y se marchó en el expreso de Hogwarts. Tom, en cambio, se quedó solo en Hogwarts. No tenía a dónde ir. Tom se preguntó si era porque no había llevado a Hermione a Londres con él esa noche que la señorita Granger había sido tan fría con él los últimos días, ni siquiera le había preguntado a dónde iba para Navidad. Y le daba vergüenza preguntarle. ¿Qué sentido tenía entrometerse en la Navidad de la familia Granger? Me daba un poco de vergüenza preguntar, así que no me atreví a decir nada hasta que Hermione estuvo en el tren. Como resultado, Tom no tiene dónde ir para Navidad. Pero la buena noticia es que los 4 decanos de la facultad y el director Dumbledore están en la misma situación que él. Aunque todos tienen lugares a los que quieren ir, tienen que quedarse en la escuela porque todavía hay algunos estudiantes que no se han ido. Con estudiantes en la escuela, tanto el decano como el director tuvieron que quedarse.
El cielo nocturno era hermoso en la víspera de Navidad. No había nubes en el cielo, la luna estaba afuera y las estrellas brillaban. Cientos de miles de millones de estrellas convergían en un mar de estrellas en un cielo negro, y la luz de la luna no les robaba su brillo, sino que solo arrojaba un tinte amarillento sobre el mar de estrellas. La inmensidad del universo y la insignificancia de la humanidad se equilibraron de manera extrema en ese momento. Tom era pequeño, incluso la tierra bajo sus pies era tan pequeña como una mota de polvo en medio de ese mar de estrellas. Cada punto brillante en el mar de estrellas era una estrella tan grande como el Sol, o mucho más grande que el Sol. Esas estrellas brillaban a cientos o miles de años luz de distancia. Es posible que ya no estén allí cuando Tom las vea. Pero en ese momento, esas estrellas, o la prueba de su existencia, se habían unido para formar ese mar de estrellas, que Tom podría haber tocado si se hubiera puesto de puntillas. Tom lo miró y pensó. Me pregunto si las personas que estaban disfrutando su tiempo con sus familias también estaban mirando este mar de estrellas. Tom estaba solo en la torre de astronomía de Hogwarts, contando las estrellas. Soplaba la brisa nocturna, un poco fresca para diciembre, y Tom se ajustó un poco la túnica. Me pregunto qué estará haciendo Hermione. La figura de la niña apareció en la mente de Tom sin control, podría estar empujando la puerta con una bolsa de basura, como la primera vez que la vio. ¡Hey! Mi nombre no es Ei, mi nombre es Tom. Tom Jodelelton no era tan familiar que Tom inconscientemente dio su verdadero nombre y las palabras que le vinieron a la mente. Pero inmediatamente se dio cuenta de cuál era el problema y se dio la vuelta, dispuesto a usar el encantamiento desmemorizador para resolver el problema. Pero cuando vio la figura familiar, se relajó. Tom no esperaba que fuera Hermione la que viniera. Hermione se había echado el pelo sobre los hombros y parecía que había vuelto a utilizar su magia para tomar su melena rebelde y hacerla descansar sobre sus hombros. En lugar de su habitual túnica de mago, eligió una gabardina negra con una pretina que le llegaba hasta detrás de su esbelta cintura. La gabardina combinaba con su pelo castaño ligeramente rizado. Debajo llevaba medias de terciopelo negro que enmarcaban sus largas y esbeltas piernas y tenían una textura muy fina, parecida a la espuma de la leche. Las medias de terciopelo no eran tan transparentes como las de nylon o seda, y eran transparentes, con un toque de carne visible en el tubo negro. Llevaba botas negras de piel de cordero en los pies, que se estiraban suavemente sobre sus pantorrillas sin parecer voluminosas. El atuendo de Hermione parecía muy elegante. Las medias de terciopelo tenían un aire suave y relajado, y combinaban con botas de piel de cordero hasta la mitad de la pantorrilla, como un pequeño gato salvaje. Levantó la mano para pasársela por el pelo alborotado por el viento, revelando un reloj mecánico con una esfera un poco más grande y un aspecto más sofisticado. ¿Por qué te congelas con este frío? Mi profesor, dijo Hermione, sonriendo como una flor bañada por la luz de las estrellas. Tom se sorprendió al ver a Hermione en la torre de astronomía. Hermione, ¿qué estás? ¿No tomaste el tren a casa? Dijo asombrado, y al mismo tiempo recuperó su apariencia. No le gustaba hablar con Hermione con caras de otras personas. Cambié de idea antes de que saliera el tren. Hermione inclinó la cabeza y apoyó las manos en la espalda. Puso el pie izquierdo detrás de la pantorrilla derecha, golpeó el suelo con los dedos de los pies y golpeó suavemente el suelo. Es una pequeña sorpresa, ¿no? Tom asintió. Hermione bajó la cabeza, su cuerpo tembló ligeramente, y dejó de hablar con Tom, simplemente frotando sus dedos de los pies contra el suelo de izquierda a derecha. ¿No tienes frío? El cerebro de Tom finalmente respondió, pero dijo algo que dejó atónita a Hermione. En una noche de diciembre, ni siquiera el terciopelo, el material más cálido para las medias, podía hacer frente a los vientos fríos de las tierras altas de Escocia. Aunque se dice que la leche fresca debe mantenerse caliente y el jamón refrigerado, hacía demasiado frío. Hace frío. Levantó la cabeza y dijo lastimeramente. Hace demasiado frío hoy. Tom entró corriendo en 2 pasos en el aula de astronomía, cerró la puerta de la azotea y encendió la chimenea. Hermione y él se sentaron de espaldas al fuego. Tom, tengo las piernas frías. Hermione se sentó muy cerca de Tom, frotando sus pequeñas piernas contra él. Un rubor apareció en su rostro cuando dijo esto, y Tom miró hacia abajo, sin saber qué responder. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Estaban tan cerca que Tom percibió un aroma frío y gélido, el olor del cuerpo de Hermione mezclado con el del viento frío del invierno, y se preguntó cuánto tiempo había estado parada afuera. Miró el delicado terciopelo, el leve matiz de carne debajo de las curvas redondeadas, y estuvo seguro de que sería agradable al tacto.
Hermione, Yo, ¿puedo poner un hechizo en tus calcetines para protegerte del frío, para que no tengas frío? Tom vaciló, algunas de las palabras en sus labios cambiaron sutilmente y finalmente se convirtieron en estas palabras. Bueno, gracias por tu arduo trabajo. Tom empujó su varita contra el muslo de Hermione, quien se estremeció levemente cuando la punta la tocó, pero pronto recuperó la compostura y permitió que la varita de Tom subiera y bajara por su pierna. En el momento en que talló la runa, Tom exhaló un suspiro de alivio. Había sido difícil concentrarse en el tallado esta vez. Tom conjuró una cinta, que consistía en cuadrados huecos con una rosa blanca incrustada en plata mágica. Envolvió la cinta alrededor de la pierna de Hermione para hacer un anillo, que formaba un todo con las runas de las medias. En el momento en que el anillo de la pierna se conectó de un extremo al otro, Hermione sintió una corriente cálida que fluía desde el anillo de la pierna, a lo largo de su muslo, bajando por su pantorrilla y dedos de los pies, y al mismo tiempo fluyendo hacia su entrepierna y extendiéndose hacia la otra pierna. Las piernas de Hermione estaban cálidas, como si el sol de otoño brillara sobre ellas, y sentía como si las manos de su amante las estuvieran acariciando. Ella sonrió. Hace tanto calor, dijo, moviéndose en su silla, y es tan bonito. Sí, es hermoso, repitió Tom. Vamos, volvamos a Londres. Está bien. En cuanto a cómo regresar, no fue una tarea fácil para Tom. Tom se levantó de su silla y se preparó para ir a Londres con Hermione. Tom dio un paso y Hermione lo siguió, Tom dio un paso y Hermione lo siguió, siguiendo sus pasos. Tom se detuvo en seco y agarró la mano de Hermione, sus dedos estaban fríos y ligeramente húmedos. Delgada y fría. Los dos se tomaron de las manos con fuerza, de pie juntos en el techo de la torre de astronomía, sintiendo el fuerte viento que soplaba hacia ellos. Con este tiempo, andar en escoba es una tortura. Tom abrió la boca y fue recibido por una brisa fría. Hay una de esas escobas que mantienen alejados el viento y la lluvia. Gritó Hermione, antes de que el viento le ahogara la voz. Pero aún así elijo al Fénix. Una llama dorada brotó de Tom y se transformó en un hermoso pájaro dorado rojizo y, después de asegurarse de que Hermione lo agarrara por la cola, Tom voló por los aires y voló a Londres. En invierno, la Red Flu y los Fénix son la mejor manera de viajar largas distancias. El fuego del Fénix era eficaz para protegerse del frío y el viento. Sin embargo, en teoría, la única chimenea de Hogwarts que está conectada a la Red Flu está en la oficina del director, aunque Tom sintió que no se encontraría con Dumbledore si iba a la oficina del director ahora, todavía no fue allí para usar la Flunet. La corazonada de Tom era correcta, la oficina del director estaba vacía ahora y nadie sabía a dónde había ido Dumbledore. El Fénix voló por un callejón vacío en las afueras de Londres. Después de aterrizar sin problemas, Tom recuperó su forma, tomó la mano de Hermione y caminó por la calle. Paseando por las calles de Londres con Hermione, no se detuvo hasta que todas las luces se apagaron. Hermione sostuvo la manga de Tom y Tom metió las manos en los bolsillos de sus pantalones hasta que caminó hasta el final del camino. Cuanto más se acercaba a la casa de Hermione, más nervioso se ponía Tom. Hermione vio las emociones de Tom y apretó su mano un poco más fuerte, sintiendo la fuerza que a menudo desprendía. Tom miró a Hermione. No te preocupes, ellos también estaban deseando que volvieras, mamá dijo que este siempre sería tu hogar, dijo Hermione con una sonrisa, y papá dijo que en lugar de invitar a los otros niños magos, invitaran a Tom, todos tenemos hábitos similares y nos conocemos bien, él no está acostumbrado a tratar con magos. Al escuchar lo que dijo Hermione, Tom se sintió un poco aliviado. Tom estaba de nuevo frente a la calle familiar, la valla familiar, la casa familiar. Sin embargo, era extraño que las luces estuvieran apagadas en la casa de Hermione en una noche en la que todas las casas estaban iluminadas. La nota adhesiva en la puerta respondió la pregunta de Tom. ¿Una cita con un cliente? Hermione estaba atónita. Hoy es Nochebuena, ¿cómo pudieron ir mamá y papá a la clínica? Los padres de Hermione eran dentistas y tenían su propia consulta, por lo que no pudieron trabajar hasta tarde el día de Navidad. Pero, por desgracia, un viejo amigo suyo tenía hoy un dolor de muelas. El dolor de muelas no es una enfermedad, pero es un dolor, y no tuvo más remedio que pedir a los Granger que vinieran a verlo. El señor Granger y su amigo eran amigos cercanos, y no tenía objeciones a ver a su amigo, así que se fue con su esposa, dejando a Hermione con esta nota y una buena cena de Halloween. Hermione se encogió de hombros y aceptó la realidad. Ella agarró a Tom, que estaba aturdido afuera de la puerta, pero Tom se quedó quieto y no se movió. Hermione, el señor Granger y los demás no están aquí. Hermione lo miró.
¿Todavía no quieres hacer cosas raras? Tomás. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Entra. Hermione arrastró a Tom, que todavía dudaba en la puerta. Es demasiado triste quedarse sin hogar en Nochebuena. Los Granger también tenían una entrada entre la puerta principal y la sala de estar. La entrada es el espacio entre la puerta principal y la sala principal, un amortiguador entre el exterior y el interior de la casa, donde los Granger colocaron un zapatero y un perchero. Puedes usarlas. Hermione sacó un par de pantuflas del zapatero y las colocó frente a Tom. Especiales para invitados, completamente nuevas. Gracias. Hermione colgó despreocupadamente su gabardina en una percha, dejando al descubierto la blusa de tul negro que llevaba debajo. Con una mano apoyada en la pared, cruzó un pie, metió la mano derecha en la bota y sacó una pequeña parte de la misma. Cuando estuvo suelta, agarró el tacón y, de un golpe, sacó toda la bota con un rasguño de cuero y terciopelo. La bota se desplomó sin el apoyo de su pantorrilla, cayendo hacia afuera para revelar un forro con estampado de leopardo con un toque de calidez en el interior. Hermione colocó las botas recién cambiadas en el suelo y movió sus pies doloridos. Ella levantó la mirada y vio los ojos negros de Tom. Tú, Hermione levantó su mano derecha y giró la cara de Tom hacia un lado, gira la cabeza. Tom, qué malo. Tomás. Después de asegurarse de que Tom estaba fuera de su vista, Hermione se apoyó contra la pared y se quitó la otra bota. Del armario de zapatos salió un par de pantuflas con cabeza de perro, ligeramente diferentes a las que usaba en Hogwarts, donde las cabezas de perro eran de Shiba Inu y las de las casas eran de Husky. Hermione metió sus pies en las zapatillas con cabeza de perro y dijo, ahora puedes girar la cabeza. Tom lo vio y no pudo evitar decir, los perros tienen muy buen olfato, los vas a ahogar. Los ojos de Hermione brillaron peligrosamente mientras hacía un gesto cortante y amenazaba. Si dices algo más, te convertiré en un calzador y te meteré en el armario de los zapatos. Hermione. Oh. Tom. Los dos caminaron juntos a través de la sala de estar hasta el comedor. Los Granger nos trajeron una cena sumamente suntuosa. Aunque estaba un poco fría, estaba deliciosa calentada. La señora Granger cocinaba bien, lo que hizo que la mesa de la familia Granger no fuera tan inglesa. Después de que Tom y Hermione calentaron la comida en la mesa, se reunieron alrededor de la mesa para disfrutar de esta suntuosa cena navideña. No puedo creer que mamá y papá estén trabajando en Nochebuena, pero considerando que es el tío Al, es comprensible. Hermione se sirvió un tazón de sopa de pescado francesa y habló sobre a dónde irían sus padres esa noche. ¿Tío Al? Era la primera vez que Tom escuchaba ese nombre. El mejor amigo de mi papá, han sido amigos cercanos desde que eran niños, y cuando el tío Al tiene un problema dental, papá definitivamente va a tratarlo. Hermione recordó que nunca le había contado a Tom sobre el tío Al, así que comenzó a contarle sobre el legendario tío. Es un aventurero muy famoso, que pasó su juventud viajando por todo el mundo con su hermano Roger, luego obtuvo un doctorado en arqueología en la Universidad de Oxford y ahora enseña en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Sheffield. Ha estado en todas partes. África, la Antártida, el Ártico, el Amazonas, los mares del sur. Hermione contó con los dedos los lugares donde había estado Al Unter. Desde el Amazonas hasta el Pacífico, desde Nueva Guinea hasta el Himalaya, desde los volcanes hasta el fondo del mar, por todo el mundo. Han rastreado pitones de la jungla, dominado lagartos tropicales, capturado elefantes blancos africanos, perseguido leones asesinos, enfrentado tribus caníbales e innumerables cazadores furtivos. Los ojos de Hermione brillaban con espíritu aventurero. Solía contarme historias de sus aventuras juveniles cuando yo era niña. ¡Genial! Tom también se sintió fascinado al escucharlo y comprendió por qué una niña tan brillante como Hermione había sido seleccionada para Gryffindor. Las semillas de la aventura habían sido plantadas desde una edad temprana. Hermione frotó sus dedos de los pies contra Tom debajo de la mesa. ¿Qué vas a hacer para Navidad? Tomás. En realidad, estoy calificando los trabajos de los estudiantes para Navidad. Las lágrimas fluyeron. Tom decidió que la razón por la que abandonaba la escuela este año era que estaba bajo demasiada presión en el trabajo. Hermione no podía dejar de reír mientras se cubría el estómago. En realidad, tu tesis también tiene algunos problemas, dijo Tom lentamente, cortando su filete elegantemente con un cuchillo y un tenedor en la mano. Hermione. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ahora ya no podía reír más, aunque sabía que probablemente Tom se estaba burlando de ella, instintivamente entró en pánico. ¿Cuál es el problema?
Lo sabrás cuando llegue el momento. ¿Qué hora es? Hermione le dio una patada a Tom. Para no quedarse atrás, Tom se defendió con fuerza y los dos empezaron a jugar de nuevo. La vida en la casa de los Granger era agradable. Por supuesto, Tom se sintió un poco avergonzado cuando los Granger regresaron el primer día, e incluso quiso convertirse en un fénix y volar, pero finalmente apretó los dientes y se quedó. Menos mal que el señor Granger había sido tan amable con él, y durante el tiempo que estuvo con él, incluso sintió como si George Joestar hubiera acogido a Dio Brando. Tom se había convertido en el chico de otra persona, lo que era una experiencia rara para Hermione. Hermione, ¿estás en la cama otra vez? Hermione, mira a Tom, está estudiando temprano en la mañana. Hermione. Al ver la expresión de Hermione, Tom sintió que había una gran probabilidad de que no lo invitaran el próximo año. Así pasaron los días y de repente desaparecieron las vacaciones de Navidad y fue como si nunca hubieran existido. Después de las vacaciones de Navidad, el calendario dio un salto y un salto hasta el año 1993. Habían pasado 4 meses desde la batalla de la Sala Común y la vida en Hogwarts había vuelto a la normalidad. En marzo, la mandrágora que la profesora Sprout había estado cultivando durante casi medio año tuvo un baile animado, ruidoso y peligroso para los humanos en el tercer invernadero. Las mandrágoras se acercaban a la madurez y su grito era mortal. Cuando los trasladen a otras macetas de mandrágoras, ya habrán madurado por completo. El Tom petrificado del pabellón volverá entonces a la vida. Junto con abril llega a la Pascua. En Hogwarts hay 2 días festivos importantes durante el año escolar: las vacaciones de Navidad y las vacaciones de Pascua. La Pascua es una festividad importante en el mundo occidental, ya que se celebra el primer domingo después de la luna llena del equinoccio de primavera y, dado que la fecha del equinoccio varía de un año a otro, no se sabe con certeza la fecha exacta de la Pascua. En 1993, la Pascua cayó en domingo, el 11 de abril. Final de capítulo.